Buenos días, soy Margarita Marqués del equipo de prensa de Top Doctors y hoy vamos a hablar sobre las consecuencias que ha tenido la pandemia por COVID en nuestra salud mental. Un tema de actualidad que hoy vamos a tratar con un gran experto en la materia, el doctor Manuel Alfonso Simón, especialista en psiquiatría que actualmente ejerce en su propia consulta de Barcelona. Equip Doctor Alfonso. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Encantado de estar con vosotros. En primer lugar, me gustaría preguntarle a ver cómo ha afectado la pandemia a nuestra salud mental en general. Bien, el ser humano es un animal social, de forma que el estado de ánimo del grupo influye siempre en el individuo. Somos animales sociales y ese estado de ánimo genera un sentir general. Si el rebaño está enfermo, el individuo es más vulnerable. Y en estos momentos, bueno, estos momentos no, ahora ya mucho menos, pero durante toda la pandemia se ha producido una sensación global de vulnerabilidad. Todas nuestras seguridades respecto a la ciencia, respecto a los peligros, no ha sido ni una guerra atómica ni nada, ha sido un virus que nos ha mantenido en pleno siglo XXI aislados. Entonces, eso ya de entrada ha generado una sensación de vulnerabilidad, de inseguridad, de ansiedad. Al mismo tiempo, las formas que cada uno tenía de desahogarse, pues yo qué sé, el que iba al gimnasio no podía ir al gimnasio, el que se iba a cenar con los amigos no podía ir a cenar, el que salía a tomarse un café no podía, al que le encantaba ir de compras pues lo tenía difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, todos esos mecanismos se han ido reduciendo y se ha entrado en una especie de rutina, de cansancio colectivo, de anedonia, de falta de ilusión, de falta de actividad, y eso ha generado ese estado de, como decía antes, de vulnerabilidad, de tono bajo. ¿Y eso en qué repercute? Pues cada uno en lo que tiene. A todos nos ha pasado, todos hemos sentido un poco pues, como más de cansancio, como un poco más atocinados, estábamos un poco. Y el que tenía una patología de base, sea depresión, sea ansiedad, sea cualquier otra cosa, se ha agravado. Es decir, como siempre, la cadena se rompe por el punto más débil. Sí. Si yo tenía estados de depresión anteriores, pues es fácil que tenga una recaída. Si tenía un nivel de ansiedad alto, es fácil que haga una descompensación de esa ansiedad. Es decir, no ha sido un trastorno específico, sino que el punto más vulnerable de cada individuo es el que se ha manifestado en esa patología. De acuerdo. Bueno, ha dicho que los pacientes que tenían ya patologías previas han sido los que más se han sentido afectados por la pandemia, por las consecuencias o por las barreras, ¿no? que ha supuesto. Pero hay otros grupos que se han visto afectados por la pandemia. Sí, como decía, todo el mundo se ha visto afectado, pero especialmente los dos grupos, el de la gente muy mayor y el de los adolescentes, por razones muy distintas. El de la gente muy mayor por soledad, porque si es una persona que vivía sola y ha dejado de poder recibir visitas, o que estaba ingresada en una residencia y se han cortado las visitas, ha perdido sus referencias afectivas con el mundo externo. Y esos lo han pasado muy mal y se les ha ido un poco la pinza porque han perdido sus referencias. Eso ha sido grave. Y luego los adolescentes. Los adolescentes lo han sufrido muchísimo. ¿Por qué? El adolescente necesita socializarse. Le importa mucho el grupo de clase, el grupo de amigos, importantísimo. Pasa del niño que está en familia, que tiene un microcosmos familiar, a la adolescencia que necesitas demostrarte a ti mismo, investigar, experimentar, desarrollar otras formas de socialización. Y eso se ha visto truncado. No vas a clase, no sales con los amigos de fiesta, no haces nada, estás en casa con los padres, que eso es una patada y donde más duele. Y los adolescentes lo han sufrido mucho en ese sentido. Además, incluso ya en la fase posterior, en que sí se podía ir a clase o sí se podía salir medianamente, siempre con la mascarilla. Que dices, es una tontería. No, la mascarilla impide una cierta comunicación. Es decir, incluso, por ejemplo, en mi trabajo, en el despacho, siempre que se ha podido he intentado quitarme la mascarilla y que el paciente también, porque no es lo mismo la comunicación, la expresión no verbal, la comunicación
en la cara es muy distinta que si te tapas. Y eso los adolescentes también, eso de ir tapados. Toda esa falta de comunicación ha hecho que cada vez haya habido más. ¿En qué se ha manifestado? Pues lo mismo de antes, cada uno en su patología. El que tenía trastornos alimentarios han aumentado los trastornos alimentarios, el que tenía problemas de fobia social, pues más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre es el grupo que más lo ha sufrido, junto con lo que comentábamos antes de la gente muy mayor, por otras razones muy distintas. De acuerdo. Ha comentado algunos de los trastornos, ¿no? de los problemas que más se han acentuado, pero ¿podría comentarnos algunos más de los que más ha visto en consulta durante estos casi 2 años de pandemia? Durante la fase primera de la pandemia, cuando el peligro era el COVID en sí mismo, más temas de fobias, de hipocondrías, de miedo a enfermar, en una palabra. Y todo lo que el miedo conlleva, porque el miedo abre la puerta a otras patologías, a esas hipocondrías que decíamos, fobias, etcétera, etcétera. O sea, aumento de miedo y todo lo que ello conlleva. Vale. Y en una fase posterior, más relacionado con el cansancio, con la depresión, con la falta de ilusión, digamos, trastornos del espectro depresivo. De acuerdo. Me gustaría preguntarle a ver si usted cree que la salud mental es o ha sido en algún momento un tema tabú en nuestra sociedad. Sigue siéndolo. No como hace 30 años, por supuesto, pero sigue siéndolo. Se está revirtiendo, ¿no? Un poco. Sí, poco a poco se va revirtiendo. Pero es difícil que alguien hable en un grupo de amigos de que tiene una depresión o de que se está medicando, es difícil. Incluso, yo qué sé, un ejemplo tonto. Voy a cenar con un amigo que es traumatólogo y me dice, oye, pues mira, hoy he visitado a tu prima, ¿qué tal, qué cual? Yo no puedo decir que he visitado a su prima. Yeah. Porque sigue generando sí. Si tiene un problema traumatológico, se puede decir, pero si tiene un problema del espectro mental, no, que no sea caso que eso se interprete como... O sea, todavía hay un estigma, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Disponemos en nuestra sociedad, en nuestro país más concretamente, de un sistema público fuerte en cuanto a la atención de la salud mental. Pregunta importantísima. Sí. Disponíamos de un sistema extraordinario, muy bueno. En general, un sistema sanitario muy bueno, hasta que empezaron los recortes hace 8 o 10 años más o menos. Y la salud mental en esa fase empezó a crecer, la asistencia a salud mental, a crecer y a disponer de una red de salud mental fantástica. Pero justo cuando empezaba a normalizarse, a ser potente y eficiente, empezaron los recortes, empezaron a bajar las cosas y ahora, pues claro, nada que ver. Es la misma, pero con menos personal, con menos dotación, y no es lo mismo tener un problema, ir y que te vean en 2 semanas que te vean en 6 meses. Claro. Y si hay un seguimiento, pues venga usted dentro de 3 meses. Yeah. Bueno, 3 meses. O sea, era muy bueno, pero por temas económicos ha bajado muchísimo. O sea, los médicos son los mismos, pero el problema es ese, que son los mismos y menos. Y los que se han jubilado, etcétera, etcétera. Claro, entonces la solución sería inversión en sanidad. Ni más ni menos, claro. Si es que no. Y además hay otro factor agravante que es la burocratización. Es decir, todos estos esquemas se hicieron, los burocráticos, en un momento de vacas gordas y había mucho elemento burocrático, que ahora lo que hace es entorpecer, con lo cual todavía estamos peor. Y eso pasa en todas partes, pasa en Barcelona, pasa en Madrid, pasa en todas partes, en mayor o menor medida, pero pasa en todas partes. De acuerdo. Aparte de ese tipo de mejora, ¿cree que hay otras cosas que se pueden mejorar en cuanto a la salud mental? En cuanto a políticas de salud mental que se pueden hacer. Inversión y luego gente eficaz como para emplear esa inversión en mejorar. Pero básicamente es inversión. Las personas ya están y se trata de contratar inversión, si es que no tiene otra. Es tan simple
como eso. Muy bien. No sé si quiere añadir algo más que crea importante, que quiera recalcar. Bueno, nada, algún tópico que podría decir como que lo del estigma se vaya perdiendo, que las personas que tienen ansiedad no tarden 6 años en ir por aquello de ya me lo hago yo mismo. Sí. Si te duele un pie, vas al traumatólogo, pues lo mismo, esas cosas que no queramos ser tan fuertes autoestigmatizándonos a nosotros mismos. Que ya no es que no queramos decírselo a los demás, es que nosotros mismos no queremos pedir ayuda. Y los hombres más que las mujeres. En este sentido, los hombres son más cabezones. Sí. No quieren pedir ayuda por nada. Pues no, es muy importante que recalquemos esas cosas porque todavía queda trabajo. Ciertamente. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Me gustaría recordar a todos los que nos están escuchando que pueden pedir cita con el doctor Alfonso Simón a través de nuestra web y también a través del enlace que aparece en la descripción del vídeo un poquito más abajo. Muchas gracias y nada, que tengan un buen día. Buenos días. Buenos días.